romántica, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos como siempre desde acá, desde Lima, con toda la energía, las pilas bien puestas para nuestra sesión del día de hoy, que va a estar sensacional. Está conmigo nada más y nada menos que mi gran amigo y coach Orlando de Neri. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Hola Manuel, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué gusto estar acá a seguir. Hoy el tema de conversación de hoy día va a estar súper bueno, ¿no? Va a estar bien interesante porque, bueno, si nos has acompañado en las sesiones anteriores, pues ya hemos visto desde reconoce que tienes un dragón dentro, hemos visto esa parte de descubre a tu dragón, o sea, los talentos que debes de identificar dentro de ti para que puedas aplicarlo a tu misión de vida. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que hasta se parece al tema del nombre de una película, ¿no? Así es. Que es, ¿cómo? Entrena a tu dragón. ¿Cómo entrenar a tu dragón, no? Creo que DreamWorks nos copió el título, ¿verdad? Yo también creo, pero, ¿no? Sí, pero bueno, finalmente creo que esa parte es bien interesante y ya habla de la técnica, ya habla de lo que tenemos que hacer. Porque, bueno, si bien es cierto que la voluntad es importante, la disciplina, el échale ganas, esas cosas son importantes, pero No te rindas. la técnica, exactamente, la técnica que hay detrás de la excelencia es lo que al final del día explica el por qué tenemos resultados, ¿no? De hecho, eso fue, creo yo, el centro de la investigación de Grinder y Bandler cuando en aquellos entonces, en la década de los 70s, trataron de identificar cómo es que se lograba la excelencia humana, cómo es que los grandes terapeutas, que ellos empezaron así, investigando a algunos terapeutas, cómo lograban resultados. Y se dieron cuenta que era finalmente la aplicación de ciertas técnicas, esencialmente de comunicación, que siempre daban resultados, ¿verdad? Y así nació la PNL, ¿verdad, Orlando? La verdad es que por eso es que dicen que la programación neurolingüística es una ciencia basada en la observación y la estadística, ¿no? Así es. Y que se enfoca en ver qué es lo que hace que las personas logren resultados y no únicamente qué es lo que hace que las personas entren a sus conflictos mentales, sino cómo las personas que han estado dentro de estos conflictos, de estos parálisis, miedos, temores o angustias, puedan romper con esa estrategia mental de negociación interna y puedan entrar a otras en donde les permita el logro de resultados. Es increíble. Y bueno, creo que dice con la palabra clave, ¿no? La palabra que marca realmente y que explica es cómo se consigue todo eso, y es estrategia. La estrategia, cuando tú descubres el cómo es que realizas las cosas, cómo es que consigues resultados, cómo es que acondicionas tu cuerpo para generar un comportamiento que impacte en el mundo físico e identificas esa estrategia y puedes cambiar esa estrategia, pues obviamente cambian tus resultados, ¿verdad? Y ese es el meollo del asunto, averiguar cómo es que tú creas tu propia realidad. En eso se basa absolutamente todo. Así es, ¿no? En pocas palabras, how the fuck. Así es, exactamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para lograr los resultados? De hecho, yo creo que en mi vida personal, yo cuando empiezo toda esta carrera de crecimiento personal, y es importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque me imagino que muchos empezaron como yo. Cuando uno llega a preguntarse qué hago con mi vida, todo está mal, todo está al revés, todo lo que quieres está yendo para el otro lado. ¿También te pasó? Ah, sí. ¿También? Te juro. Así es, ¿no? Creo que es más común de lo que yo me imaginé. Pensé que solo me pasaba a mí, ¿no? Imagínate, acá en el live tenemos que darnos cuenta que a mí también, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, a ver, síguele, ya no te interrumpo. A ver. No, y eso es, ¿no? A uno que creo que te estrellas tanto contra la pared que decides volverte un especialista y no estrellarte contra la pared. Claro. Ajá. Y te estrellas igual. Me hice recordar esa canción de Luz Casal, ¿te acuerdas de los 80? Bueno, no, tú eres muy chibón. Bueno, esa canción de Luz Casal de los 80, ¿no? Que decía, golpearse contra una pared resulta cómico, pero cuando lo haces una y otra vez ya es algo crónico. Exacto. Sí. Entonces, sí, efectivamente, a veces nosotros nos golpeamos contra la pared, caemos en el mismo agujero, nos tropezamos con la misma piedra, una y otra. ¿Por qué? Porque seguimos empleando la misma estrategia inconsciente. Nuestro cerebro no tiene más que una opción para poder operar y esperamos que en algún momento las circunstancias cambien. A veces cambian un poco las circunstancias, pero generalmente, si sigues trabajando con la misma estrategia, los resultados siempre serán Exactamente idénticos. los mismos, ¿verdad? Así Miren, es. no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Pero No, así es. no. Solamente 2 horas antes, Es como la receta de un pastel, de un ceviche. un ceviche. Un ceviche, ¿no? Qué rico. Es así, o sea, si tú bueno, hay quien dice que hay mejores ceviches en el Callao, otros que hay que ir al norte, otros que no sé qué, cada quien tiene su huequito, pero bueno, finalmente piensa en cualquier receta, la receta no hay más que ingredientes, una orden de esos ingredientes y cantidad para prepararlos y ya está.
Pero si tú alteras los ingredientes, tú alteras, entonces ya no es el ceviche. Exacto, ¿no? Ya no es el mole, ya no es ninguna otra cosa que tú quieras preparar. De hecho, hace poco tuve una sesión, estaba con un cliente conversando y él me decía, ¿por qué siempre cometo exactamente el mismo error? Me digo a mí mismo, Orlando, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Me concentro, me mentalizo, digo, no me voy a pelear por esto, no me voy a pelear por esto, no me voy a pelear por esto. Y madre, vas y te peleas por eso. No, entonces te preguntas, pero ¿por qué si me estoy concentrando y mentalizando en que esto no suceda, por qué sucede? Y la respuesta es muy sencilla. Todos conocen el dominó, ¿cierto? Sí. Y ¿qué pasa cuando ordenas el dominó en una fila y tú empujas el primer dominó? Eso se conoce, efecto dominó, ¿no? El efecto dominó. Empieza a hacer... Una pieza empuja a la otra y ya, adiós, ¿no? Terminan colapsando, logrando el mismo resultado. Uh-huh. Entonces, los objetivos que nosotros tenemos en nuestra vida es el efecto dominó de las estrategias mentales que hacen que siempre lleguemos al mismo comportamiento. Algo me digo yo mismo, luego yo siento algo, luego escucho algo, luego lo razono de cierta forma, lo comparo con cierta otra, que son patrones que están instalados desde mi niñez, de cómo yo me he entrenado para tomar decisiones, y luego sin darme cuenta, mi cerebro desata ciertos gatillos y cometo siempre el mismo error o el mismo comportamiento sale a relucir. Podríamos decir, Orlando, que nuestra estrategia, y tenemos una estrategia para todo, tenemos una estrategia para comprar, una estrategia para enamorarnos, una estrategia para todo hay una estrategia. Podemos decir que la estrategia es una receta de cocina. Exacto. Y así como una receta de cocina tiene ingredientes, tiene orden en el cual tienen que ponerse esos ingredientes, tiene cantidad de cada uno de los ingredientes para que pueda generarse el platillo que estamos esperando. Para que lo entendamos más claro, ¿cuáles serían los ingredientes de una estrategia personal? Los ingredientes de una estrategia personal tienen que pasar específicamente por nuestras modalidades de comunicación. ¿Qué son? 3. 3. Visual, auditiva. ¿Y quiénes? Hay quien pone otras, que la senso no sé qué, y la olfativo gustativa no sé qué tanto, sí. Pero básicamente son 3. Exacto. Auditiva, visual y kinestésica. En la kinestésica se agrupa pues, los impactos olfativos, gustativos y táctiles, ¿verdad? Así es. Entonces sí, es la manera como nosotros nos comunicamos con el mundo. Recibimos información y enviamos información. Son las modalidades, ¿verdad? Así es. Y fíjate qué interesante, porque, las modalidades es una cosa, pero cuando hablamos de la cantidad de ingredientes, por ejemplo, si te pasas de cebolla, si te pasas de ají, si te pasas pues ya no te sale la receta igual, ¿no? Es como cuando decimos, oye, pues como que te pasaste de tal cosa. Y ya estamos hablando de las submodalidades. Así es. Y las submodalidades es la cantidad que le pones a cada una de los ingredientes que conforman tu receta, ¿verdad? Y es curioso porque no nos damos cuenta de qué manera nosotros, a través de las submodalidades, vamos creando esa experiencia interna y dependiendo de cómo manejemos esos ingredientes y la cantidad de los ingredientes, va a ser la calidad de nuestra receta, ¿verdad? Así es. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado Por supuesto, de repente? por supuesto. ¿No? O sea, te deja la novia. Podemos hacer un ejemplo en un rato de eso. Sí, te deja la novia, por ejemplo, ¿no? O sea, no voy a hablar de nada personal, o sea, no se den por aludidos. Sí, te deja la novia. El hecho es uno, o sea, te dejó la novia, o sea, ya, tranquilo, bájale, ¿no? Ok, eso te lo dice tu amigo, te lo dice tu pata. Pero, ¿qué pasa? Que para ti es un fracaso gigantesco. Te sientes la peor cucaracha del universo, pisoteada y fumigada, ¿no? Y entonces te dices, claro, y te empiezas a machacar, y te empiezas a imaginar la escena en el instante mismo en que te abandonó y te dejó. Le pones música dramática. Titanic. Sí, así es. Sí. Así, y llegas a tu casa y todavía pones tu CD de José José, porque te encanta sufrir. Y les das, y sí, y entonces haces más grande la experiencia a través de submodalidades. Así es. Entonces, fíjate qué interesante. Las cosas nos impactan en la medida como nosotros pues las aderezamos con todos esos ingredientes y le vamos... ¿Te ha pasado? Por supuesto, aquí no. De hecho, en un rato vamos a hacer un ejemplo para que las personas vean cómo puedes pasar de un lado a otro así. Uh-huh. Y de hecho, las submodalidades son las características específicas que tienen las modalidades. Por ejemplo, cuando tú piensas en tu plato favorito de comida, ¿no?
que creo que todos tenemos esa debilidad de tener un plato favorito de comida. Y más aquí en Perú, ¿no? Y más acá en Bueno, Perú. en México también, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, por supuesto, ¿no? En todo el mundo creo siempre hay algo rico de comer, Mundo, ¿no? sí, todo el mundo. Es un El tema de la problema. comida es en todo el mundo. Es un problema. Entonces, cuando tú piensas en tu plato favorito de comida, tienes una imagen, ¿no? Así es. Esa imagen está en blanco y negro o a color, ¿no? Si está, pues, a color o en blanco y negro, es una característica del aspecto visual. Y dependiendo específicamente de la característica que nosotros le ponemos, nuestro cuerpo y nuestra mente se ve influenciada a ceder a un comportamiento. Ajá. Por eso, mientras más brillante es el plato, mientras más grande, mientras más nítido, más real, más hasta la textura la puedes Claro. detectar. Es más, por ejemplo, ahora en tiempo de pandemia, que tú llegabas a un restaurante y dices, escanea el código QR para que vea qué platos hay. ¡Qué flojera! Deme físicamente el menú, porque quiero ver la foto, quiero ver cómo se ve. O sea, porque finalmente, efectivamente, nosotros a través de las imágenes vamos creando esa realidad. Exacto. Bueno, hay fotógrafos especializados en comida. Exacto, ¿no? Y sobre todo ¿Por qué qué? flojera cuando tú vas a un restaurante y te dice la grenier de la churretería de la cosa. Dices, ¿Qué es eso? ¿qué es eso? ¿Te doy una foto para esto? Claro, una foto, ¿no? Obviamente, y bueno, dicen que de la vista nace el amor, porque efectivamente nosotros a través de la vista vamos también creando una realidad, vamos formando una estrategia interna. Entonces sí, cuando nosotros vemos el plato brillante, colorido, fresco, ordenado, arreglado, con una velita, y dices, oye, qué bonito se ve eso, ¿no? Te seduce más. No es lo mismo a que si yo te diga, ¿qué hay de comer? No, pues tacos de frijoles, no, pero oye, como que X. Pero si tú ves la fotografía o te la imaginas en tu cabeza, pues entonces creas un efecto completamente diferente. Esa sería la modalidad visual y las submodalidades. Brillo, color, forma, intensidad, tamaño, cercanía, o sea, Ubicación. ubicación. Fíjate cómo todo eso juega un papel muy importante para que cree una realidad. Modalidad visual. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, la submodalidad gustativa? Bueno, también la textura, ¿no? Claro, la la textura. textura, cómo se siente, en qué parte también, ¿no? Exacto. Bueno, eso es en el lado gustativo, pero en el lado kinestésico tenemos el gusto, el olor y la sensación. Y las sensaciones. Entonces, ¿en qué parte, por ejemplo, cuando tú piensas en ese plato de comida que te gusta, ¿recuerdas el ¿Qué olor? huele? ¿Recuerdas No. el olor? ¿No? ¿O recuerdas la textura, esta sensación de este pedacito de comida tocando tu lengua? ¿No? Algunos ya están pues seguramente salivando, ¿no? Imagínate, Rolando, un plato de ceviche así, ¿no? Jugoso, fresco. Imagínatelo cómo te llevas el pedacito de pescado a la boca y sientes ese sabor a ají y a limón mezclado y que empieza, ya estás salivando, o sea, porque automáticamente nuestro cerebro responde a los estímulos. Y mientras más submodalidades yo emplee en una experiencia, va a ser mucho más grande el impacto. Exacto. Y llevando esto, que suena muy rico, a un plato un poco más amargo, ¿cómo es la submodalidad y las representaciones internas, o sea, visuales, auditivas, kinestésicas, de una persona con celos? ¿No? Con celos. Que está Claro, teniendo celos. estamos hablando de comida, pero ahora vamos a hablar de aspectos ya De platos más psicológicos, amargos. de platos más amargos, de celos, ¿no? Celos. Entonces, imagínate que tú te estás imaginando que tu pareja te traiciona, ¿no? Entonces, obviamente la imagen viene, primero la imagen viene. Con el innombrable. Con el innombrable, ¿no? Con esa persona que tú y yo sabemos. Pero ya te la estás imaginando. Fíjate cómo el drama está en tu cabeza. No está en la vida real, está en tu cabeza. ¿Y después qué viene? Pues, ¿cómo te sientes? ¿Dónde se sienten los celos? Buena pregunta, ¿no? Yo creo que en gran parte eso también depende de cada uno, de cómo ha almacenado ese recuerdo o esa sensación o esa emoción de acuerdo a la experiencia de su vida. Por ejemplo, a ver, cierra tus ojos así, haz una respiración profunda. Imagínate un momento de tu vida en el corto o lejano plazo en el cual tú te enfrentaste a esa situación, en la cual sentiste celos. Sí, imagínate y quiero que te posiciones en el lugar donde sucedió y que recrees todas las imágenes, las sensaciones internas, lo que escuchaste en ese momento, como si estuvieras ahí en ese lugar. Quiero que te veas, te escuches y te sientas como si estuviera sucediendo en este momento. Ajá, está ahí la persona en cuestión, tú te encuentras a una distancia respetable.
puedes observar toda la situación y empiezas a sentir eso en tu cuerpo que se llama celos. ¿Dónde lo sientes? Acá, ¿no? En el pecho. En el pecho, como... En el pecho, fíjate. Bueno, y esto, gastritis da también. claro, y esto, por ejemplo, pues Orlando así se lo representa. Pero puede ser que haya personas que se lo representen en la nuca o en las manos. Es decir, las sensaciones ya dependen de cada quien. Exacto. Y si tú te fijas, esa sensación puede ser un ardor, o puede ser una sensación de hormigueo, o puede ser una sensación de pesadez. Bueno, hay incluso gente que hasta le pone colores. No, es un humo negro que se genera. Yo sé, es un humo negro, ¿no? O sea, sí, o sea, las sensaciones son tan personales y tan variadas como sea la creatividad de la persona, ¿no? Y claro, y cómo esté asociada esa emoción a la memoria, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, y esto pasa mucho en hipnosis, o sea, hay tipos de hipnosis, ¿no? La hipnosis asociada, ¿no? Y la hipnosis disociada. Pero en la hipnosis asociada, y de hecho lo han visto en alguna película por ahí, cuando una persona retrocede a un evento en donde pudo haber sentido dolor, revive exactamente la experiencia, porque las modalidades están súper vívidas, las recuerdas tanto que tu cuerpo puede cambiar de temperatura, como era el lugar en donde estabas en ese momento, ¿no? Tu mente tiene la capacidad de recrear y reconstruir un momento, ¿no? Inclusive de repente puedes sudar, ¿no? Sin que haya un cambio en la temperatura del lugar, el cuerpo puede cambiar de temperatura por simplemente recuerdos en regresiones que se hacen controladas, obviamente, pero es increíble, ¿no? Porque, de hecho, estas representaciones internas, estas formas en cómo el ser humano percibe la realidad, son tan poderosas e impactan tanto en nuestra percepción de la realidad que cuando hacemos este proceso hipnótico y cambiamos las submodalidades o de repente hacemos una resolución del problema a través de ese recuerdo, cambia la forma en cómo una persona se siente y el comportamiento puede cambiar inmediatamente. Exacto, y fíjate que es bien correcto lo que tú dices. Bueno, es muy, muy interesante el hecho de que cuando tú estás asociado dentro de la experiencia, efectivamente tu cuerpo puede llegar a evocar, cambiar en ese momento como si estuvieras en esa situación. Eso lo vemos también, por ejemplo, con pacientes que tienen múltiples personalidades. Así es. Es muy interesante, por ejemplo, hay pacientes que en una de sus personalidades múltiples están representando a alguien que tenga diabetes. ¿Sí? Y es bien interesante porque cuando están en ese papel, incluso la cantidad de azúcar en su sangre cambia, ¿no? Por el simple hecho de imaginarse o de estar recreando esa otra personalidad. Entonces es muy interesante cómo realmente tu cuerpo responde a esa sensación. Yo te cuento, por ejemplo, en una ocasión me contaba una amiga que, bueno, tuvo un problema en ¿cómo se llama la tripita que hay aquí? ¿Rollo? Vesículo, no, rollo. Apéndice. No estoy hablando de mí. Apéndice o vesícula, una de esas. Claro. Fue una operación de esas. No sé si apéndice o vesícula. Vesícula, claro. Entonces, fíjate qué interesante porque ya sabes, ¿no? Sale del quirófano después de que lo operaron y entonces sale así entre azul y buenas noches. Cuando sales así de la anestesia, que no sabes ni qué rollo, y de repente cuando sale y está en la sala de recuperación, en un quirófano cercano, escuchó que llora un bebé, pues estaban haciendo un bebé. Dice mi amiga, lo primero que yo pensé fue que había yo ido a tener a un bebé. Pues en ese momento su cuerpo empezó a generar leche para amamantar a ese bebé. ¡Qué increíble! Increíble, ¿no? Increíble. O sea, fíjate cómo realmente cuando tu cerebro, porque tu cerebro no tiene la capacidad de identificar si lo que está viviendo es real o es imaginario, trabaja con la información nada más que tú le das. Exacto. Y tu cerebro cuando responde a esos estímulos, inmediatamente organiza tu fisiología para responder a eso que está sucediendo. Así es, totalmente Tanto si es verdad como si es mentira. Exacto. No, y lo que era mentira lo conviertes en realidad. Lo que era se real, convierte en realidad. Lo puedes convertir en mentira. Así. Se convierte en realidad, claro. ¿Por qué? Porque estás respondiendo a esos niveles. Exacto. Ese es el poder realmente de la estrategia, de todas las submodalidades que juegan un papel importante en esa receta que, bueno, siempre funciona. Es poderosa la mente. No, la mente es súper... Ahora, pero mira, si nosotros podemos entender que la mente tiene esta capacidad de generar cambios fisiológicos importantes de acuerdo a la memoria que está teniendo, entonces la pregunta es cómo recurrimos a instalar nuevas memorias o memorias futuras
para que el cuerpo entre en un estado necesario para construir el comportamiento que necesitas para lograr el resultado que quieres en tu vida. Y esto es lo fascinante del crecimiento personal, de la PNL, del hipnosis, del coaching, cómo tú puedes reconstruir tus memorias, porque al final nuestra mente es como un archivo enorme de información que ha almacenado una cantidad de experiencias durante toda su vida, y cuando sucede algo en la vida, cualquier cosa, ve lo que está pasando y luego va a los archivos y dice, a ver, vamos a ver. ¿Cómo fue que me comporté en aquella ocasión? Exacto. ¿Cómo me comporté? ¿Cómo se comportó mi papá? ¿Cómo se comportó mi mamá? ¿Cómo he visto que se comportan las cosas? Ah, ya, esta es la forma. Entonces, como esta es la forma, me comporto sin cuestionarme. Y luego de eso, ves el resultado y sientes una emoción. Y por eso es que yo siempre he dicho, las emociones son las alarmas de aprendizaje, porque si esa emoción que estás sintiendo no es la que deseas sentir, entonces hay algo en tu estrategia que hay que cambiar. Exactamente. Y lo único que hay que hacer es ver otros archivos de otras personas que están en libros, en videos, para buscar nuevas formas de pensar. Claro, el problema es que muchas veces, aunque la sensación que tengamos es negativa, no nos damos cuenta que el problema está en nosotros. Exacto. ¿No? A veces nosotros sentimos esa sensación negativa dentro de nosotros, pero inmediatamente le echamos la culpa a lo que está pasando afuera. Ah, no, es que por su culpa. No, por su culpa. Es que es una desgraciada. Es una... Y entonces, que pase el desgraciado. Y claro, y que pase el desgraciado. Entonces, ¿qué pasa? Pues depositamos toda la responsabilidad en la otra persona y seguimos con la misma estrategia, esperando que las cosas cambien, y es darle vueltas a lo mismo. Estamos reciclando la misma basura, ¿verdad? Entonces nos enfrentamos a la situación, la enfrentamos con la misma estrategia, igual fracasamos, pero le echamos la culpa a otra persona y seguimos, porque pues así jamás las cosas van a cambiar, ¿no? Yo lo que decía, no sé si me han escuchado en una ocasión que fui a México y me encontré un amigo que no veía hace como 15 años, ¿no? Y me entero por el Face que bueno, se había casado y se divorció y después se volvió a casar. Y le pregunto, oye, ¿cómo te va en tu nuevo matrimonio, no? Y me dice, pues mira, es el mismo infierno, pero con distinto diablo. Obvio, si sigue siendo el mismo patán de toda la vida, tratando a las mujeres mal como siempre lo ha hecho, que va a tener fracaso, obvio, ¿no? Pero en su mapa es... ¿Qué es el mapa? Bueno, el mapa... No el de Dora la Exploradora, no. Es el mapa. El mapa es la idea que tú tienes de la realidad, ¿no? Y es muy personal. Entonces, en su mapa, pues obviamente él pensaba que el problema eran las mujeres. Entonces, si sigues pensando que el problema son los demás, pues no importa cuántas veces te cases, no importa con quién te cases, vas a seguir teniendo la misma bronca. Y después vamos haciendo supersticiones. Decimos cosas como, por ejemplo, no, es que yo no nací para amar. Como la canción. yo no nací para amar. Y vamos haciendo supersticiones. No, yo no soy para eso del matrimonio, yo no soy para eso de tener pareja, ¿no? Exacto. Y esa es una superstición. Pensamos que no somos para eso, y no es eso. Hay que cambiar la estrategia. Y lo importante de todo esto es que eso genera una comunicación interna. Entonces, cuando tú te dices a ti mismo, yo no nací para esto, no solamente te estás poniendo en una situación de víctima y no de responsabilidad en donde puedes cambiar algo, sino que le estás adiestrando a tu mente a creer eso. Y ese es el gran problema, y ahí nacen las creencias. Yo no nací para amar. Y eso es todavía más profundo que la creencia, de acuerdo a los niveles neurológicos, nos vamos a la identidad, ¿no? Exacto, Imagínate. exacto. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, pero déjame saludar a mis amigos que están acá, que ya están todos sacados de onda que ni los pelo. A ver, Juan Put, ¿cómo estás? Desde Cancún. Dije, oye, nos habla desde Cancún. Qué envidia, ¿no? Pero bueno, un fuerte abrazo a mis amigos en Cancún. Raúl Ortiz Polo, gracias. ¿Cómo estás? Nayecita Cruz. André Mauricio, ¿cómo estás? Desde Colombia. Sandra Santos, qué gusto, desde Colombia también. Raquel Castro, ¿cómo estás? Desde España, Palma de Mallorca, ¿qué tal, Eso. Elena Gómez Collazos, ella está aquí, ya te conozco. Estela González, ¿cómo estás, querida amiga? Desde Colombia. Vicente Andrade Castillo. Juliana Duranduque, desde Colombia, ¿cómo estás? Noelia Rojas, qué gusto, amiga, qué bueno que estás con nosotros. Raquel Castro. Ever Prudencio, mi querido Ever, ¿cómo estás desde Colombia? Tú también tienes gente en Zoom, ¿no? Para saludar. Sí, ahí está Nuria Manzanares de Barcelona, está mandando saludos.
Desde la Rambla. Luisa Chuli, ella yo sé que es de Trujillo, ¿no? Estamos hablando de ceviche y allá en Trujillo. Ah, qué rico. Marco Calderón, Giovanna López, Ajá. Giovanna, te mandan saludos, dice mi mano. Anda, ok. Así es. Están entrando más personas. Gabriel Cepeda, Ajá. Gerardo Estrada, María Lourdes, Vane Vera, Cecilia Valdés, Qué rico. Verónica Forero, Qué padre. sí, desde Ecuador viene Vane, Qué ¿no? padre. Sí. Gracias. Jenny Hurtado desde Colombia. Wow. Ajá. Sí, ahí- Estamos muy internacionales hoy, mi estimado Orlando. Qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno, qué También bueno. un saludo a mis amigos en YouTube que también se están conectando. Bueno, no tengo aquí la lista, pero bueno, igual los saludo. Tenemos gente en el estudio también. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que están con nosotros. Gracias de verdad. Ahorita vamos a hacer aquí una práctica con nuestras invitadas, ¿no? Claro, Nos hacemos a un lado esto porque luego corre sangre aquí. hipnosis. Hipnosis. Ah, es cierto, ¿no? Sí. Ya las días se estaban levantando para irse. ¿Qué es eso, Orlando? Exacto. No es cierto, no es cierto. Oye, pero qué interesante, ¿no? Nuevamente esa, así, a ver, tú me imagino que en tu experiencia como coach tendrás así algunas anécdotas importantes, gente que a través de un simple cambio de sus modalidades inmediatamente cambió la percepción que tenía de las cosas y ¡fum! Salió, ¿no? Cuéntanos un caso así. No, de hecho. Y que puede ser así como que un caso muy práctico para que lo empecemos a trabajar. A ver. No, de hecho, una de las cosas que... Bueno, hay un montón de experiencias, ¿no? Porque ya después de casi 10, 11 años en la industria, tú vas, vas conociendo un montón de escenarios, de casos, ¿no? Una de las cosas que me parecen más alucinantes, digamos, es el trabajo de fobias. Claro. ¿Cómo hacemos que una persona le pierda la fobia a algo? Y de hecho, acá, ahorita en el Zoom, tenemos una persona, ¿no? Que fue a una de nuestras certificaciones con fobia a los perros. Anda. Así es, le tenía pavor a los perros, no los podía ver. Imagínate, ¿no? Acá en Perú, tenerle miedo a los perros, en las calles están por todos lados. Claro, no salir a la calle, ¿no? Exacto, y malogra tu calidad de vida, la forma en cómo tú te desarrollas con el mundo, tu seguridad, todo el día estás angustiado, ansioso, con miedo, porque en cualquier momento se te aparece un perro. Y era fobia hasta los perritos chiquititos, o sea, venía un perrito chiquitito Es terrible, porque bueno, una vez una persona me decía, Manuel, es que yo tengo fobia a los alacranes, quítame la fobia a los alacranes. Y le decía, bueno, ¿y convives mucho tiempo con alacranes? No. ¿Vives en un rancho? No. ¿Hace cuánto que no ves uno? No, la verdad nunca he visto uno. Pues déjate tu fobia. Igual y te sirve en algún momento, ¿no? O sea, también hay que ver. Claro, también hay que ver a qué te enfrentas, ¿no? Ahora, si tú, por ejemplo, eres un conferencista internacional y de repente agarras una fobia a los escenarios, Exacto. ahí sí, ¿no? Que también hay un montón de casos. Claro, o si tú, por ejemplo... Pánico escénico. Anda, el pánico escénico. O si tú, por ejemplo, no sé, te quieres dedicar a las ventas, pero le tienes fobia a enfrentarte a los clientes, pues o te quitas la fobia o cambias de profesión, ¿verdad? Exacto. O sea, pueden llegar a ser obstáculos terribles. En tu desempeño, ¿no? No, por supuesto. Y de hecho hay personas que le tienen, por ejemplo, miedo a las relaciones. O sea, y cada vez que les gusta a alguien y quieren acercarse a alguien, se quedan sin voz, sudan, etcétera, ¿no? Y imagínate, has estado esperando la oportunidad de tu vida para hablarle a la chica que querías y a la hora que tienes la oportunidad te acercas y y pasa. No, claro que pasa, claro que pasa. No, me han contado. Claro, a mí también. No, fíjate, te cuento algo que me pasó. Dale, por favor. Algo que me pasó hace algún tiempo, y bueno, algunas personas que de mi comunidad saben, porque lo he comentado en algunas ocasiones. Yo, bueno, por mi profesión, pues vuelo mucho en avión, ¿no? Entonces, antes de pandemia, pues llegaba a tomar hasta 3 aviones a la semana, ¿no? Pum, internacional y aquí. Entonces, pues ya hasta me sabía, ya me saludaba así con los pilotos y todo, ¿no? Ya me conocía todo. Pero de repente me di cuenta, fíjate lo que es la cosa, me di cuenta como que empezaba yo a tener miedo cada vez que volaba. En algún momento empecé a desarrollar una pequeña fobia a volar. Imagínate. Pero no me había dado cuenta, o sea, como que era una sensación, hace cuenta que yo llegaba al aeropuerto y de repente pasaban imágenes por mi cabeza. ¿Y si se estrella? ¿Y ¿Qué si se pasaría cae? si? ¿No? Y entonces me di cuenta que esa sensación, pues obviamente me empezaba a faltar la respiración y todo. Como quiera subía, pero me sentía yo muy mal. Hasta que dije, pero fíjate cómo es la cosa, ¿no? O sea, a pesar de que es algo que tú trabajas,
pero no me había dado cuenta que era una fobia que estaba yo desarrollando. Y dije, oye, o quito esta fobia o se acaba mi carrera, ¿no? O sea, así de sencillo. Así que paso número 1, dije, a ver, ¿en qué momento se desencadena la sensación? Porque finalmente la fobia es eso, es una secuencia de sensaciones internas que se generan cuando algo las desata, cuando un estímulo aparece, como el caso del perro, o en el caso de una cucaracha, ¿no? O sea, yo antes tenía fobia a las cucarachas. El dominó. Sí, el dominó mental. Exactamente, entonces aparece el estímulo y eso desencadena una serie de sensaciones internas para generar un resultado. Entonces, digamos que el estímulo es el desencadenante, el trigger, el gatillazo para que desencadene todo eso. Me di cuenta que era en el momento en el cual empezaban a llamar para ponerse en las filas, ¿no? Pasajeros de la fila 1 a la tanta, no sé. En ese momento era que me empezaba yo a poner mal. Imagínate. ¿No? Entonces dije, a ver, bueno, muy bien, vamos a desglosar qué es lo que me pasa, ¿no? Ok, sudoración, palpitaciones, taquicardia, ok, perfecto. Entonces yo dije, ¿qué necesito para poder manejar esa situación? Entonces, primero que nada, tienes que identificar el recurso. A ver, necesito seguridad, necesito tranquilidad, serenidad, muy bien. Entonces pensé, ¿en qué momento de mi vida me he sentido así? Y entonces lo que hice fue evocar un momento de mi pasado en el cual yo me sentía tranquilo, seguro, confiado y de preferencia en una situación similar. Por ejemplo, en algún momento de mi vida he abordado un avión tranquilo y seguro. Sí, muy bien. ¿Cuándo fue? Pues cuando fui a tal lado. Perfecto. Entonces me posicioné en ese lugar, en esa sensación, como si estuviera sucediendo en ese momento. Y lo que hice fue anclar el estado, ¿no? Así, paso a paso. Entonces, ¿se cuenta? Vamos que ya con la técnica, ¿no? Pero fíjate que es interesante porque lo hice conmigo mismo. Entonces ya está, ¿no? Me puse así, me evoqué el estado, el momento y me anclé. Yes, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer un yes así, un anclaje, o puedo hacer esto, o puedo hacer esto, o algo que de alguna manera asocies el estado interno con algo físico que tú hagas, ¿ok? Ya. Entonces, lo que hice fue trasladar esa sensación al momento en el cual sucedía todo eso, y así fue. Empecé a imaginarme el momento en que me llamaban para las filas, y ya cuando yo me estaba levantando, disparó mi anclaje. ¡Fum! Y en ese momento recupera las sensaciones y puedes enfrentar las circunstancias con un mucho mayor poder personal. Y así fue como pude trabajar eso, así. Al final es como un colapso de anclas. De hecho, sí. Sí, o sea, en ese entonces fue un anclaje sencillo, pero pudo haber hecho un colapso, ¿no? Claro. ¿No? ¿Cómo podría hacer un colapso para que la gente ya vamos a barajarla más despacio? Primero que nada, ¿qué fue lo que hice? Un anclaje. ¿Qué es un anclaje? Pues es un estímulo externo que desencadena un estímulo interno intenso, ¿no? Eso es un anclaje. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿no te ha pasado, Orlando, que de repente entras aquí a Ripley o a Saga Falabella y entras por donde están los perfumes, ¿no? Y hueles, ¿no? Y inmediatamente dices, ay, ese es el de mi ex, ¿no? Pero ese es el que usa la tóxica, ¿no? Sí, entonces el simple aroma te evoca un recuerdo. Exacto. Y desencadena una sensación positiva o negativa, ¿verdad? Arcada, no, perdón. Hay aromas que no soportas, Exacto, ¿verdad? Y hay aromas que inmediatamente te seducen. Eso es un anclaje. Exacto, ¿no? Hay anclajes auditivos, visuales y kinestésicos. Así es. ¿Cómo cuáles? No, por ejemplo, de hecho hay una herramienta muy poderosa de PNL que tenemos. O sea, de hecho, en programación neurolingüística, una de las formas de romper con las fobias es generando un colapso durante el proceso, ¿no? Claro. Pero es una parte importante. Entonces, ¿cómo se ancla, ¿no? Una emoción? Es algo muy sencillo. Tienes que sentir la emoción, por lo menos, de una manera muy intensa durante un periodo de tiempo. Y de hecho, cuando ese periodo de tiempo es consecutivo, que por ejemplo en el caso del perfume de la ex, lo tienes asociado no porque una vez la oliste, sino porque varias veces has estado cerca a ese olor, ¿no? Y con esta persona. Entonces ya asoció tu mente que este olor es igual a esta persona. Y como que este olor es igual a esta persona, también la emoción que siento cuando estoy con esta persona es igual a este olor, ¿no? Y de hecho, cuando se rompe la relación, ya es lo que sigue desatándose la misma emoción, pero ya no correspondida, ¿no? Entonces el amor o el amor que sentías de vuelta, que aparece con el olor,
viene con una sensación de que eso ya no existe y ya no es Exactamente. correspondido. Entonces, Te genera tristeza o nostalgia. te genera nostalgia y tristeza. Claro. Entonces, esa ancla, digamos, ha evolucionado de manera natural por causa de las circunstancias. Es la misma razón por la cual un recuerdo de felicidad te puede generar nostalgia. Claro. Porque de repente algo que te hacía sentir demasiado feliz, ya no tanto, porque la persona que estaba contigo en ese momento ya no está viva, ¿no? Exacto. Eso pasa mucho también cuando alguien trata de recordar un recuerdo de felicidad de su infancia. Entonces, lo que nosotros buscamos es hacer algo muy parecido, pero en sentido inverso. Cuando queremos de repente colapsar una fobia, es cuál es la emoción contraria a la emoción que sientes, Exactamente. ¿no? Para poder instalarla. Entonces, para instalar un anclaje de manera natural, lo que tienes que hacer es provocar la emoción positiva, digamos, la seguridad o el empoderamiento. Y puedes hacer un anclaje kinestésico, que para mí son los más efectivos Claro. para el ancla. Y cuando empiezas a sentir con mucha intensidad de emoción en tu cuerpo y empiezas a Ahí sentir el mero. fuego y Ahí mero te anclas. aprietas una parte de tu cuerpo, Así, el nudillo, o así. la oreja, Así. no te la jalas. Algo, para que algo aprendas. que sea socialmente visible, ¿no? O sea, Exacto, aceptable. aceptable. Sí. Y siempre en el mismo lugar y repetidas veces, ¿no? 5, 6, 7 veces hasta que se instale la emoción. Exactamente. Y cuando aparece el temor o aparece este temor, puedes disparar el ancla y generar un colapso. Pero en el caso de la fobia, como es una emoción Fuerte, intensa. fuerte e intensa, requiere un par de pasitos más para Así colapsarla, es, ¿no? Sí, claro. Tiene sus secretos. Así es, exactamente. Pero bueno, forma parte ya de las técnicas que se emplean para que realmente sea efectivo. Pero básicamente lo que neurológicamente se hace con un anclaje es que tu cerebro crea una ruta alternativa. Exacto. En vez de asociar, Tal cual. por ejemplo, avión con temor, pues entonces asocia avión con seguridad o tranquilidad. En vez de irse para allá, ahora se va para acá el cerebro. Es lo que hacemos con un anclaje. Obviamente, cuando yo anclo un estímulo positivo, tiene que ser súper intenso para que sea mucho más grande que el estímulo negativo, o sea, que la sensación negativa. Porque si no es tan grande, va a seguir prevaleciendo la emoción más fuerte, en este caso la negativa. Entonces, como dice Orlando, un estado asociado, interno, intenso, que se incrementa con sus modalidades, ¿verdad? Exacto. Se incrementa con las submodalidades. Imagínate que ahora ese aro de luz que sientes alrededor tuyo, ahora impregna y bla, bla. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos ya de técnicas muy específicas. Seguramente la siguiente semana haremos algunas técnicas, ahora sí, Claro. en vivo. Ahorita le estamos conversando, pero es súper interesante. O sea, tú puedes ver fisiológicamente el cambio de la persona. Y obviamente ya no enfrenta las situaciones iguales. No, y hay un montón de herramientas que están relacionadas a los anclajes y también a las submodalidades, a las imágenes internas, que te pueden también en el día a día ayudarte a entrar a ese estado, a lo que Tony Robbins, por ejemplo, le llama el momentum, ¿no? Para generar esa sensación de seguridad para poder concretar una tarea. Por ejemplo, nosotros, a ver, acá yo pregunto públicamente, ¿a quién le pasa que a veces procrastina de más? Yo no, ¿No? a mí eso nunca me pasa. Jamás, ¿no? Jamás. Menos los domingos ¿Qué en la es mañana. procrastinar? No sé ¿Qué es. significa, no? Menos el lunes en la mañana, no, eso nunca No, pasa. jamás, ¿no? Nunca pasa. Entonces, nosotros no nos damos cuenta, pero la procrastinación nos genera un tiempo de pérdida, ¿no? o una pérdida de tiempo, mejor dicho, que siempre, si nosotros lo sumamos en el día a día, ¿cuántas horas procrastinamos a la semana? Exacto, entonces si tú puedes a través de herramientas de submodalidades hacer que tu mente, cuando sienta que está procrastinando, ¡pum!, generar un cambio inmediatamente y ponerse en acción, estás ganándole como de 5 a 15 horas semanales del trabajo. Imagínate al año. Y eso cómo se ve impactado en tus resultados. O cuando sientes nervios, sentir seguridad. Todas esas técnicas de PNL son muy bonitas porque es como un golpe de esperanza para las personas para Claro. poder concretar resultados. Y son reales, existen. Así es. O sea, que en la programación neurolingüística y las técnicas asociadas a ella, obviamente las aplicamos, por ejemplo, en casos de fobia, de traumas, para empoderarnos cuando necesitamos mucho mayor poder personal a la hora de la toma de decisiones, para poder precisamente evitar la procrastinación y ponernos en acción frente a las tareas que tengamos que hacer. O sea, realmente las aplicaciones son tantas, tan importantes.
que es por eso que le llamamos prácticamente a la programación neurolingüística como la ciencia de la excelencia humana, ¿no? Exacto. Así es. Así es. De hecho, es la ciencia de la excelencia humana porque... Sí, y ahora lo interesante, mucha gente me pregunta, oye Manuel, pero ¿qué es mejor, el coaching o la PNL? ¿Qué es mejor? ¿O la hipnosis es PNL? ¿No? Y sí, a veces como que se confunden un poco los términos, ¿verdad? Y realmente que la programación neurolingüística lo que hizo fue adoptar muchas metodologías. Exacto. Para hacer mucho más rica el impacto que tenía con las personas. Es por eso que la hipnosis quizá fue una de las herramientas más importantes que tomaron de Milton Erickson para que pudiéramos acceder a esos estados inconscientes y generar cambios. Pero realmente la hipnosis es una cosa y la programación neurolingüística es otra. Que se utiliza, sí, es como el coaching también, ¿no? Exacto, ¿no? Y de hecho son complementarios. Exacto. Y los dos, de hecho, tienen varias cosas en común. Sí creo que la PNL se ha encargado en el tiempo de adoptar, y es adoptar porque no es crear, ¿no? Es adoptar técnicas de la psicología, claro, adoptar técnicas inclusive de la filosofía, como la mayéutica de Sócrates. Así es, ¿no? En el modelo de precisión, ¿no? Exacto, el modelo de precisión. Bueno, y de hecho los fundamentos de la PNL son muy conductistas, estímulo-respuesta, ¿no? Exactamente. La psicología humanística de Frederick Perls, que también empezó a aderezar mucho de los conceptos de la PNL, o sea, realmente es muy ecléctica la PNL, ¿verdad? Así es, ¿no? Y también, y bueno, la PNL también, y esto lo voy a decir porque es verdad, ¿no? La PNL también es un producto gringo. ¿A qué me refiero con eso? Que adoptaron un montón de técnicas, la metieron dentro de una bolsa y la brandearon como PNL, como programación neurolingüística, y la volvieron un producto. Eso es súper gringo, ¿no? Pero dentro de la PNL está el coaching, dentro de la PNL y el coaching hay hipnosis, dentro de la hipnosis hay coaching y PNL. Entonces, la PNL es como la base del crecimiento, pero al final uno tiene que buscar un montón de formas de aprender a ayudar a otras personas. Por eso la certificación que armamos se llama la reingeniería de la mente, porque no es solamente PNL, es coaching, es hipnosis, es filosofía, es cuántica, no es física cuántica. Sí, son muchas cosas que de alguna manera nos ayudan a expandir las posibilidades de cambio a nivel personal y obviamente nos dotan de muchas herramientas que podemos aplicar en cualquier circunstancia para generar resultados. De eso se trata. Muchas veces hablamos, ¿no?, de convertirnos en nuestra mejor versión, pero convertirte en tu mejor versión pues requiere técnica realmente, ¿no? Y la técnica es precisamente ese paso a paso, son esas cosas que podemos hacer para recuperar nuestro poder personal, para poder amaestrar a nuestro dragón, ¿no? A poder amaestrar a nuestro dragón. Te hago una pregunta difícil, A ver. ¿Qué no te gusta de la PNL? Porque siempre hablamos de las cosas que nos encantan, ¿no? Es una pregunta bien compleja, ¿no? Porque a veces no... ¿Qué no me gusta de la PNL? Fíjate qué interesante pregunta. Creo que lo que no me gusta de la PNL, y no es la PNL en sí, lo que no me gusta de la PNL es que de repente algunas personas lo llevan al terreno de la magia, el misticismo, el esoterismo o el show. Exacto. Y no tiene nada de eso. Eso sí no lo puedo ver, de hecho, ¿no? No me gusta que la PNL sea ensuciada con esos conceptos. Y tampoco me gusta tanto ese show, ¿no? Porque realmente la PNL en sí no es milagrosa. O sea, son técnicas, efectivamente, que si tú las aplicas funcionan. Pero hay muchas otras herramientas que adopta la PNL y que son herramientas de probada eficacia y que vienen de la psicología y que vienen de la terapia y que se aplican. Entonces, creo que lo que no me gusta, no es que no me guste la PNL, lo que no me gusta de algunas personas que aplican la PNL es su falta de ética y responsabilidad. Así es. Eso es lo que no me gusta. Entonces, lo que a mí no me gusta de la PNL. ¿Qué no te gusta de la PNL? A mí lo que no me gusta de la PNL es que crean que es una herramienta para vender. Ahí está. Okay. Eso me parece tan pobre, ¿no? O sea, sin ánimos de que también se herir, usa, ¿no? Que también se usa, Se ¿no? usa, ¿no? Pero sí, es como decir que... O sea, es como decir que la cirugía está creada para tener una buena nariz, ¿no? Claro, no, hay muchas otras cosas. Hay muchas otras cosas, ¿no? Salvar vidas, ¿no? Darle una oportunidad a una persona a transformarse, a tener una segunda oportunidad de vida. Entonces... Claro que los cirujanos plásticos van a decir, oye, no, pero de ahí gano yo plata. Exacto, ¿no? Está bien, hay que arreglar narices, está bien. ¿No? El que quiere está bien, perfecto. No, los rollitos también, ¿no? Pero es mucho más profundo que solamente eso, ¿no? Claro. Y otra cosa que también es importante sobre la PNL es que la PNL no es una actitud.
la actitud es de la persona, no de la herramienta. Esa es otra cosa que me gusta generar siempre, o sea, tratar de hacer que las personas entiendan, porque muchas veces se dice, la PNL es una actitud. No, no es una actitud. La PNL es una herramienta. Claro. Le moleste o no al creador o no, lo siento. Claro. Lo siento, Richard. No es échale ganas, exacto. Es técnica probada y que se ha estudiado durante muchos años y gente muy seria como, bueno, tantísima gente, Richard Bandler, John Grinder, Judith Delosier, el mismísimo Robert Dills, tantas personas que se han quemado las pestañas Tal cual. para poder estructurar la programación neurolingüística. No podemos llamarla que sea una actitud, y no porque la actitud sea, vamos, algo despreciable o no en un tono despectivo, Por supuesto. sino porque la PNL realmente tiene una estructura muy bien definida y que la hace realmente ser fácil de aprender y aplicar. Exacto. Y generar cambios, ¿no? Y otra cosa que también yo creo que es importante, y quiero resaltarlo el día de hoy, es que si tú quieres generar un cambio en tu vida, la PNL es el inicio, pero siempre tiene... Es una creencia que yo tengo, y la tengo bien construida. Después de más de 2000 horas de sesiones que tengo, yo creo que es importante tener claro que la PNL es el inicio del cambio, pero si tú quieres transformar tu vida, también tienes que entrar al campo espiritual. Y ese es un campo muy personal, porque cambiar las modalidades internas, romper con fobias y todo este tipo de cosas, ¿no? Te ayudan a tener un mejor estilo de vida, y ese es el campo filosófico también, ¿no? Claro, de hecho hoy hablamos, por ejemplo, de la PNL transpersonal. Exacto. ¿No? Y estamos hablando precisamente rozando ese campo espiritual, que es una tendencia en los últimos años. O sea, cada vez más las personas, las organizaciones, estamos volviendo la mirada hacia nosotros, hacia ese espíritu donde está nuestra misión, donde está nuestro propósito, donde está el sentido de la vida. Creo que eso es una tendencia y es algo que vamos a seguir buscando y vamos a seguir desarrollando en los próximos años. Así que sí, la PNL es una técnica, sí, efectivamente, pero que cuando la llevamos al terreno transpersonal puede llegar a hacer cambios muy profundos, radicales y obviamente muy positivos para la vida de las personas. Mira, discúlpame, Manuel, déjame decirte, justo ahorita, ¿qué pasó? Marco Calderón dice, ¿en algún punto se encuentran la PNL y la espiritualidad? Ahí está. Ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está. Es como la física cuántica y la espiritualidad. Sí, claro. ¿Sabes por qué en algún punto se encuentran? Y yo creo que en muchos puntos se encuentran simple y sencillamente porque forman parte de este universo. ¿Bien? Y forman parte de nosotros y nosotros formamos parte de él. Entonces siempre va a haber puntos de conexión, como diría Steve Jobs. El arte del desarrollo, el arte del crecimiento, el arte de la evolución es el arte de unir puntos, es el arte de ver conexiones, darte cuenta que nada está separado de nada. Todo se encuentra perfectamente conectado. ¿Qué tiene que ver la PNL con la espiritualidad? Todo. ¿Qué tiene que ver la física cuántica con la espiritualidad? Todo. O sea, realmente, si te das cuenta, todo está perfectamente conectado y forma parte de este gran mecanismo universal que hace que las cosas funcionen. Así que sí, claro que se encuentran. De hecho, él tiene un comentario muy acertado después de esa pregunta que dice, porque en la PNL se cambian creencias, la autoimagen, etcétera, pero en el campo espiritual se va más allá de toda identificación del ego, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos filósofos, ¿no? Y, por ejemplo, Eckhart Tolle es uno de ellos, que ha hablado durante mucho tiempo sobre el ego, ¿no? ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? Y una de los conceptos del ego es todo aquello con lo que tú te identificas como propio, como esto es mío, ¿no? Entonces en la PNL a veces hay creencias como que yo soy seguro, yo soy un campeón, yo soy un gran vendedor, que son creencias positivas que están amarradas de alguna u otra manera al ego, como también está ese es el ego positivo, llamémoslo, y el ego negativo, que es yo soy una porquería, yo soy malo, que es cuando tú estás asociando un comportamiento a una identidad. Pero ¿cuál es el tema, no? Sobre esto también que es importante, y justamente por eso yo lo menciono como una filosofía, porque el decir de que el ego es algo con lo que tú no te identificas, o sea, el ego es algo con lo que tú te identificas, sea para positivo o negativo, el decir eso es una creencia que está identificada contigo mismo,
porque crees que es verdad de alguna otra manera y forma parte del ego. Parte de ti. Exacto. Sí, de hecho, bueno, fíjate que es muy interesante porque todos esos conceptos filosóficos que incluso los podemos arrastrar del budismo, esos conceptos tan interesantes que tienen que ver con los apegos, con el ego y que de alguna manera empiezan los reconocemos como la fuente del sufrimiento humano, como decía Buda, ¿no? Finalmente el origen del sufrimiento no es precisamente el deseo, sino es el apego. El apego que sentimos hacia las cosas, y que forma parte también de su sistema de creencias, ¿verdad? Así es. El creer que esto me pertenece, el creer que yo merezco este puesto, el creer que nadie puede tener lo que yo tengo. O sea, ese sistema de creencias que de alguna manera me aparta de los demás. Y eso finalmente es un trabajo del ego. Entonces sí, creo que cuando trabajamos esos conceptos de programación neurolingüística para poder reconstruir nuestro sistema de creencias, de alguna manera también estamos afectando a un nivel espiritual de una forma positiva. Entonces sí, creo que tiene mucho, mucho que ver. Y también es la capacidad de poder disfrutar el presente, ¿cierto? Claro, de hecho. Más allá de lo que esté sucediendo en la vida, uno siempre tiene que ir aprendiendo a disfrutar del presente. Y eso es algo que decía también Tony Robbins que me gustaba, y es, si piensas en ahora mismo, no pienses en lo que va a suceder en un rato, o en lo que ya sucedió, piensa en ahora, piensa en lo que está pasando ahora. Estás acá sentado, mirándote el zapato, ¿qué puede estar pasando realmente? Estás acá, estás vivo, estás con una oportunidad. Exactamente, aquí y ahora no hay drama, aquí y ahora no hay sufrimiento, aquí y ahora tienes todo, aquí y ahora no te falta absolutamente nada. Todo el drama de la vida está fuera de este momento presente. Exacto. Está en el terreno de la angustia, el miedo y la preocupación, que es el futuro, o en el terreno del resentimiento, la culpa, que se encuentra en el pasado. Y las dos con programación neurolingüística se pueden trabajar. Así es, entonces, pues creo que va todo junto con pegado, como decía mi madre, ¿no? No hay nada que sea separado. Pero bueno, oye, ya nos estamos yendo, qué barbaridad. Déjame saludar aquí a Leti Montes, mi amiga poeta, gracias por estar con nosotros. Está también Jorge, gracias desde Lima, Perú. Gil Gutiérrez desde Acapulco, qué barbaridad, qué belleza. Gracias por estar. Elena Gómez Collazos desde Vegeta. Amparo Usurieta, gracias desde Ecuador. Catiusca Zabaleta, ¿cómo estás? Desde Orlando, Florida. Zaida Méndez desde Bolivia, gracias. Eber Prudencio desde, ya te había saludado, del Valle del Cauca, Colombia. Raquel Castro Dietrich, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo estoy súper feliz, contento. Yo creo que Orlando también, de haber empezado ya a abordar estos temas tan importantes que tienen que ver con la técnica, ¿verdad? Exacto. Más allá de los aspectos del échale ganas y piensa bonito y no sé qué tantas cosas, hay técnica detrás de la programación neurolingüística que se aprende, obviamente, y que podemos aplicar para cada uno de nosotros y ver los resultados que tanto estamos esperando. Y de hecho, cualquier persona que realmente sienta el llamado de ayudar, porque no todo el mundo quiere ayudar a las personas a crecer. Hay gente que tiene otras formas de expresarse en el mundo. Entonces, cualquier persona que realmente esté como entregada al cambio y realmente quiera ayudar a las personas, tenemos esta certificación, ¿no?, que vamos a hacer juntos, de la ciencia del comportamiento, la ciencia del éxito, que es la programación neurolingüística, en donde vamos a poder enseñar cómo a través de estrategia progresiva y enfocada en resultados, puedes ayudar a una persona a transmutar un comportamiento, es decir, a cambiarlo absolutamente. Y, ojo, para mí es muy importante, y repetir esto, que tiene que ser alguien que realmente quiere ayudar a las personas a cambiar, porque una de las cosas que se confunde mucho en el mundo del coaching, y que es importante comentarlo, es que el coach es como un asesor, consultor, un apoyo emocional, pero no es el rey. Y algunos buscan el coaching para convertirse en el rey. Y eso creo que es una de las cosas que se pueden cambiar. Exactamente, sí, como que tenemos distorsionado el concepto del coach. El coach es un acompañante, es alguien que da soporte, es alguien que ayuda a brillar a otras personas. Obviamente que el éxito del coach consiste precisamente en que los demás tengan éxito. Exacto. Sí, tú eres un exitoso coach cuando realmente todas las personas a las cuales tú acompañas, que esa es la mejor manera como yo describo a un coach, alguien que te acompañe en un proceso de cambio. Exacto. Que te ayuda a descubrir cosas que ya tenías dentro y que tú no te has dado cuenta.
Cuando yo logro que una persona brille, pueda vencer sus miedos, romper sus barreras, pueda avanzar en su vida, pues obviamente ese éxito yo lo saboreo porque tiene que ver con eso. Su éxito es parte de mi éxito también. Entonces, ese es un coach. Yo hace ya mucho tiempo me puse, y este es el gran motivo por el cual empecé a dedicarme full a sesiones, y bueno, obviamente uno se enamora en el camino y cada vez quieres ayudar a más personas. Hay algo muy hermoso de hacer sesiones de coaching, para todas las personas que quieren dedicarse al coaching, ¿no? De verdad. Y no solamente hacer conferencias, sino a hacer parte de un proceso de intervención y ayudar a una persona a generar un cambio de verdad. ¿Sabes qué es hermoso? Y creo que en gran parte es el secreto de Tony Robbins. Es que cuando tú ayudas a una persona en un proceso de crecimiento personal, la persona te está exponiendo sus creencias y las estrategias que lo ayudaron a conseguir sus resultados y lo que no le ayudó a conseguir el resultado y qué cambia en su vida para conseguir el resultado. Y ese apoyo que tú le das a esta persona durante este proceso te enseña a ti también. Entonces tú aprendes demasiado como coach, demasiado. Yo le agradezco a todos mis clientes por haberme regalado un pedacito de su mente, ¿no? En verdad. Y es espectacular. He tenido la oportunidad de ser coach de empresarios muy reconocidos y digo, qué suerte tan increíble que he tenido de poder saber lo que pasa por la mente brillante de esa persona, ¿no? Es espectacular. Claro, es una oportunidad de crecimiento maravilloso, que también te ayuda a construir también tus propios criterios, a ampliar tu propia percepción de la realidad. Y obviamente todo ese bagaje que tú vas coleccionando a lo largo de tantos años y tantas personas, te ayuda obviamente con las personas con las cuales tú te encuentras más adelante. Así que todo suma en el mundo del coaching. Todo suma y pues están todos bienvenidos a la certificación, todos los que quieran realmente. Claro, todos los que quieran. Así que amigos, pues ha sido un placer de verdad estar con ustedes. Yo me la pasé genial, no sé tú, pero Sí, yo me la pasé genial compartiendo súper. estas cosas tan interesantísimas. Muchísimas gracias a todos los amigos que se han conectado desde Estados Unidos, a toda la comunidad latina, muchísimas gracias. Gracias a mis amigos en México, en Centroamérica, toda la gente que se encuentra aquí en Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. España. Y la gente que se encuentra en otros continentes que también se está conectando. Ya vimos que había gente en Barcelona, en Palma de Mallorca, España, gente que se conecta en Francia, incluso en Japón. Así que muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a las personas que se dieron cita esta tarde aquí con nosotros en vivo. Y bueno, Orlando, pues nada más. Solamente mencionar algo rápido, que si hay personas que quieren saber un poco más sobre esta certificación, pues también tenemos ahí una invitación a un evento que vamos a hacer. Me están pidiendo que se los mencione, que es el 2 de abril. El 2 de abril vamos a tener este evento en donde van a poder saber un poco más acerca de coaching para ya poder tomar la decisión de convertirse en coaches. Escríbanos, ahí hay un link para que se puedan meter. Y pues saludos a todas las personas que están ahí afuera. Yo le he pasado genial, yo estoy acá muy contento de estar contigo siempre y de seguir hablando de crecimiento personal, ¿no? Así es. Como diría una gran amiga mía, Michelle, que tiene un blog que se llama A Calzón Quitado, pues hay que decir la verdad del coaching a calzón quitado. No, la verdad, y punto. Bueno, saludos amigos, a todos. Muchísimas gracias y nos vemos muy, muy prontito. Éxito cuántico. Chao. Chao, Gracias. chao.